Hoy que celebramos a Santa Brígida y que tenemos la alegría de que una de las postulantes Santa Brígida, no, Santa Beatriz, como empiezan por B, Santa Beatriz, y ha tomado uniforme una de nuestras postulantes, he estado pensando qué sermón podría decirles que les gustara a las religiosas aquí en el monasterio. Se me ha ocurrido que podría tener cierto interés asomarnos a la regla de San Pacomio, porque la regla de San Pacomio del siglo IV es quizás la más antigua que tenemos en toda la historia. Y he dicho, pues sí, vamos a asomarnos a ese texto. Tiene un prefacio de San Jerónimo, que fue el que la tradujo al latín y que es el único texto que se conserva. Además, estos monjes eran coptos, es decir, los descendientes de los antiguos egipcios. Y estos descendientes de los antiguos egipcios, después de construir pirámides, templos, obeliscos, etc., se convirtieron al cristianismo y allí, en esa tierra, floreció, como dije en pasados sermones, una edad de oro de los monjes del desierto. Y estos religiosos, estos anacoretas que vivían ya unidos en comunidad bajo un superior, en sus celdas no tenían más que una estera, 2 túnicas sin mangas y una tercera, más usada, más deteriorada, que la usaban para dormir o trabajar. Un manto de lino, una piel de cabra, por si hacía frío, y 2 cogullas, que eran una vestidura más noble que se ponían cuando algunas veces salmodiaban e iban a la misa. Después un pequeño cinto de lino, calzado y un bastón. Esas eran todas sus posesiones, no había nada más. Cuando uno entraba en la celda de uno de estos monjes del siglo IV, no había nada más. Los enfermos sí que se les daba un poco más de comer para que pudieran fortalecerse. Ayunaban 2 veces por semana, los miércoles y los viernes, salvo en el tiempo de Pascua Pentecostés. Los demás días, los que deseaban podían comer después de la hora sexta. Después de las 12 podían comer algo. Y por la tarde, como se trabajaba en el campo, los que querían también podían volver a comer algo antes de acostarse. Pero no todos comían por segunda vez a la hora después de la hora sexta. Algunos solo tomaban un poco de pan y sal del refectorio. Algunos tomaban ese pan y esa sal a solas en sus celdas. Es interesante que ya había un pequeñísimo número de sacerdotes entre estos monjes. Y aunque los monjes estaban divididos según los oficios que ejercían en el monasterio y tenían un jefe sobre cada oficio, los sacerdotes tenían a uno solo sobre ellos en un monasterio central. En Pascua, todos los de estos monasterios de San Pacomio, de la regla de San Pacomio, se reunían. Sea verdad o no, parece un poco excesivo. San Jerónimo dice que llegaron a reunirse hasta 50.000, todos juntos para celebrar la Pascua. Y después había un día, en agosto, en los que ellos oraban especialmente para que les fueran perdonados sus pecados, recibían quizás algún tipo de signo por ello o la confesión.
y desde luego se reconciliaban por cualquier altercado que hubieran tenido. Estos hombres verdaderamente estaban impregnados del Espíritu Santo por las obras que hicieron. Bien, comenzamos ya con la regla de San Pacomio. El que viene por primera vez, y ahora que hemos recibido a una nueva persona en el monasterio, me recordaba totalmente esa escena, era introducido por el portero dentro del monasterio, que tenía un muro exterior, y lo acompañaba hasta tomar asiento en el lugar donde se reunían los hermanos. La rutina es que una vez que sonaba la trompeta, en ese momento no había campana, había trompeta, que llamaban a la reunión, cada monje salía de su celda, del lugar donde estaba, y por el camino iba meditando un pasaje de las Sagradas Escrituras o un versículo. Después, cuando estaban todos reunidos, había uno que golpeaba las manos y entonces tras eso recitaba de memoria un pasaje de las Escrituras para dar señal al final de la oración. No queda claro si era oración mental o, como eran la mayoría de las oraciones, oraciones de salmodia. La oración de estos monjes era sobre todo la salmodia, recitar tranquilamente, lentamente los salmos. Se ha dicho de paso, de memoria. Apenas había libros. Cuando tomaban un libro era para leer otros escritos, pero los salmos se los sabían normalmente de memoria. La regla dice detalles como este: nadie observe a otro hermano que estuviere trenzando una cuerda, que era uno de los trabajos que ellos solían tener, o rezando, que sus ojos estén atentamente puestos sobre su propio trabajo. También dice la regla en otro lugar: si ocurre que durante la salmodia, las oraciones o las lecturas, alguno habla o se ríe, al momento desatará su faja e irá a ponerse delante del altar con la cabeza inclinada y los brazos caídos. Después que el padre del monasterio lo haya reprendido allí, repetirá esta misma penitencia en el refectorio, cuando estén reunidos todos los hermanos. Es curioso, este pequeño detalle permanecerá en la regla de San Benito. Cuando alguien equivocaba el canto, hacía algo durante la liturgia incorrecto, en el refectorio, como en esta regla, tenía que arrodillarse delante del abad y estar allí hasta que le indicara, haciendo penitencia. La regla tiene encantadoras disposiciones concretas. Por ejemplo, dice el santo: si trenzan esteras, el hebdomadario preguntará a la tarde a los jefes de casa cuál es la cantidad de juncos necesarios en su casa. Llamaba casa a los lugares donde vivían cada uno en su celda varios monjes. Según la respuesta, remojará la cantidad de juncos necesaria para distribuirlos a la mañana siguiente, a cada uno por su orden. Si en el transcurso de la mañana se da cuenta que van a necesitar más, los remojará y los llevará a cada casa hasta que suene la señal de la comida. Al volver de la reunión, los hermanos que van saliendo de a uno para ir a sus celdas o al refectorio meditarán cualquier pasaje de las Escrituras. Ya se ve que mientras se desplazaban del lugar de la reunión, la iglesia, muy sencilla en esa época, a sus celdas, se decía que mediten algún versículo. Y dice que en ese desplazamiento nadie tendrá la cabeza cubierta. En la reunión de oración sí, llevaban ya un capuchón que con el tiempo se transformará en el signo más identificativo de los monjes. Había uno
a la puerta del refectorio que distribuía un poco más de comida a los que salían de la mesa. Este daba comida que debía bastar para 3 días. Es decir, es interesante, aunque iban al refectorio en los tiempos establecidos, etc., los que no iban al refectorio, la comida, un trozo de pan, unas habas también se menciona, algunos frutos secos, dátiles, se lo daban de una sola vez y tenía el monje que comerlo a solas en su celda durante 3 días si no quería ir al refectorio. A los enfermos se les daba caldo de pescado. El postulantado, ahora tenemos aquí en el convento. Si alguno se presenta a la puerta del monasterio con la voluntad de renunciar al mundo y ser contado entre los hermanos, el candidato permanecerá algunos días en el exterior, delante de la puerta. Se le enseñará el Padre Nuestro y los salmos que pueda aprender. Si da satisfacción a todas las exigencias necesarias para entrar, se le enseñará entonces todas las otras disciplinas del monasterio, lo que deberá cumplir y aquello que deberá aceptar, ya sea de la reunión de oración que reúna a todos los hermanos, en la casa o donde fuera enviado o en el refectorio. Así, instruido y consumado en toda obra buena, podrá estar con los hermanos. El postulantado. Y después viene un pasaje que es la toma de hábito, aunque no le pone ese título. Después ya de estar un tiempo en el monasterio, dice la regla: entonces será despojado de sus vestidos del mundo y revestido con el hábito de los monjes. Después será confiado al portero, que en el momento de la oración lo llevará a la presencia de todos los hermanos y lo hará tomar asiento en el lugar que se le haya asignado. Cuenta que los vestidos se guardaban por parte del portero en un lugar especial. Durante el trabajo, los hermanos no proferirán ninguna palabra mundana, meditarán en las cosas santas o al menos guardarán silencio. También consta en la regla que hacían, como ya he dicho, esteras, menciona cestas, cuerdas. También había panaderos y marinos. Se supone que pescaban en el río. Y después algunos cosechaban los frutos de las palmeras. También menciona que se les daba a veces, cuando salían fuera del monasterio, legumbres sazonadas con sal y vinagre. Y acabo ya con esta disposición, porque lo externo es lo que muestra lo interno. Acabo con esto. Nadie tendrá en su celda otra cosa que lo que prescribe en general la regla del monasterio, que es lo que he dicho al principio. Esto es una cosa bella, que el monje pueda entrar en su celda y esté vacía, porque por muy santas o necesarias que le parezcan las cosas, uno se va aficionando, va tomando gusto a las cosas concretas, el que tiene que estar totalmente desasido. Entonces es una cosa en la que se insiste ya desde los comienzos del monacato. La celda, cuanto más vacía mejor. No hay necesidad de decoración. La decoración es la desnudez, el vacío de cosas del mundo que es reflejo de estar centrado solo en el único tesoro que es Dios. Nada más. Nos hemos asomado hoy a esta regla que tanta importancia tuvo, que todos nosotros valoremos la vida monástica e incluso cualquiera de vosotros, aunque sea unos días,
en un retiro espiritual, de algún modo la viva. Cuando uno hace un retiro espiritual es como ser monje durante unos días. Es una muy buena costumbre la de los retiros espirituales, que todos nosotros, de verdad, por lo menos en algún momento del año, practiquemos esta desnudez, este centrarnos de modo radical, absoluto, total, solo en el misterio de Dios.